¿sí? Si ustedes se fijan, lo que vimos en cálculo diferencial, lo que vimos en este curso, pero en unidades pasadas, ha sido cálculo de funciones de variable real. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, el dominio son los reales o un conjunto de los reales, y el rango, pues también un conjunto de los reales o los reales. ¿Sí están de acuerdo? Básicamente esa es la idea. Bien, pues ahora en las sucesiones son funciones, pero de variable entera. Es decir, el dominio son enteros o naturales, números enteros o naturales, enteros positivos, o naturales, porque también hay enteros negativos. Aquí hay que decir que son enteros positivos o también conocidos como naturales, y el rango sí pueden ser cualquier real, pueden ser racionales, pueden ser irracionales, etc. Pero el dominio son los naturales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, una sucesión yo la puedo definir de principalmente tres formas, como viene aquí en su libro. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera, que es esta que está aquí, donde yo pongo entre llaves los primeros elementos de la sucesión. ¿Sí? Se supone que una sucesión tiene muchos elementos o infinitos. ¿Sí? Entonces, una forma es poner, por ejemplo, los primeros elementos de la sucesión. Esa es una. Otra es poniendo la fórmula que me va a dar por resultado cada uno de esos elementos de la sucesión que se le da de aquí. ¿Sí? Esas son básicamente las dos maneras. Aquí tenemos ejemplo, mira. Fíjate cómo en esta estoy definiendo la fórmula y estoy diciendo que es una sucesión infinita porque va desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? Esta es una. La otra es que ponga el término general, así se le suele llamar a la función o a la fórmula, el término general. ¿Por qué? Pues porque con ella obtengo no el término, sino el elemento general de la sucesión. O la otra es que lo haga por extensión, es decir, establezca los primeros elementos de la sucesión, como por ejemplo esto. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Entonces aquí tenemos esas tres diferentes formas de definir las sucesiones. Ahora, un tema importante es obtener el término general o la fórmula de la sucesión. ¿Sí? Eso generalmente es un ejercicio que se utiliza mucho en estos temas. Por ejemplo, yo, si se fijan, aquí tengo los primeros 5 términos de una sucesión. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Los primeros 5 términos de una sucesión, y yo tengo que obtener la fórmula que da origen a ellos. Bueno, esto puede ser sencillo o puede ser laborioso, dependiendo también la estructura que tengan. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí van alternados los signos. Más, menos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo logro alternar los signos? Pues con un -1 a una potencia, pero tengo que encontrar esa potencia. Si se fijan, los impares son positivos, ¿verdad? Me refiero al lugar. Los que están en el lugar impar son positivos y los que están en el lugar par son negativos. ¿Sí se entiende? Entonces quiere decir que los que son, que significa que lo tengo que poner igual a 1. Fíjense cómo este libro empieza a partir de 1. Eso es importante, porque hay otros libros que empiezan a partir de 0. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que si estamos hablando de los números naturales empiezan de 1. ¿Sí se entiende? Sí.
Bien, entonces este es con n igual a 1, con n igual a 2, con n igual a 3, ¿sí me explico? Con n igual a 4, ¿sí o no? Bien, ¿cómo logro obtener o cómo logro hacer que los impares sean positivos? Pues tendría que elevar menos 1 a la n más 1, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que de esa forma con el primero quede al cuadrado. Acuérdense que menos 1 elevado a una potencia par es positivo, ¿no? Y elevado a una potencia impar es negativo. Entonces con 1 me da 2. Con 2 me va a dar 3, ya va a ser menos. Con el 3 me va a dar 4, ya sería el más. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende que con de esta manera estoy cambiando los signos? Sí. ¿Variándolos? ¿Alternando? Bien. Ahora, tengo fracciones. ¿Qué pasa con los numeradores? Pues está bien sencillito, va 3, 4, 5, 6, van sucesivos a partir del 3. Entonces, ¿eso cómo lo logro? Con 2n más 1. Sí, ¿por qué? Porque estoy diciendo que este es con n igual a 1. ¿Y cuánto da? 3. Entonces tiene que ser 2n más 1. ¿Sí se entiende? El numerador. Si se fijan, con 2, ¿cuánto me da? 4, pero ya no valió. ¿Ya valió, verdad? Sí, ya valió, ¿verdad? Sí, ya valió. Entonces tiene que ser así. A ver, yo lo puse mal entonces. Con el más 1. Va a ser, a ver, con 1 sí nos da el 3. Con 2 nos va a dar 5, no nos va a dar el 4. Entonces tiene que ser, a ver, hay que cambiar. ¿Ya se fijaron que me equivoqué? Lo puse mal. A ver, ¿cómo logramos esos números? N más 2. Lo vamos a poner así, fíjate. 3 más n menos 1 por 1. O n menos 1. O lo que es lo mismo, 2 más n. 2 más n. Con n igual a 1 me da el 3. Con 2, 4. Con 3, 5. ¿Sí se fijaron? Ahí está. Ahora lo que yo borré fue la fórmula. Ahorita les explico cómo la saqué. ¿Sí quedó claro que de esa forma lo logramos? Sí. Y luego el denominador, ¿qué pasa? Que es una potencia de 5. ¿Sí o no? Sí. Pero empiezo desde 5 a la 1, luego seguiría 5 al cuadrado, 5 al cubo, ¿sí? Entonces ya que 5 a la 1. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Ahí está. Yo diría que es esta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué me resta? Da lo mismo. A ver, mira, con uno da más, con 2 menos, con 3 sería 4 más. ¿Sí están de acuerdo? Con 4 va a dar 5 menos. ¿Y cómo es el patrón que debe de seguir? Más, menos. Funciona, pero el libro lo pone con n menos 1. No hay ningún problema, debe de dar lo mismo. A ver, vamos a ver, mira. Con 1 da 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Da 0. ¿Cuánto es menos 1 a la 0? Pues 1 más. Con 2 da 1. Menos 1 a la 1, menos. Con 3, 2. Menos 1 al cuadrado, más. ¿Sí se fijan que es el mismo patrón? No importa. Puede ser cualquiera. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Seguimos siendo cuads. No hay burrún, no hay pec, como dirían los chavales. Bien. Hay muchas sucesiones muy famosas, muy conocidas. Una de ellas es la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión de Fibonacci. Este Fibonacci fue un matemático italiano. No recuerdo creo que vivió
fue en la Edad Moderna, no fue en la Edad Media. Creo que sí fue en la Edad Media cuando vivió este cuate, no estoy bien seguro. A ver si ahorita sale la lectura. Pero es una sucesión que es muy curiosa porque sus primeros dos elementos son el 1 y el 1. Y los que siguen se obtienen sumando los dos anteriores. Por eso es que siempre empieza con 1 y el 1. Tiene que empezar con 1 y 1. ¿Para qué? Para que el siguiente sea un 2, que es la suma de los dos primeros. Luego el siguiente es 3, que es la suma de 2 con 1. Luego el siguiente va a ser 5, que es la suma de 2 con 3. Luego el siguiente es 8, que es la suma de 3 y 5. ¿Sí se fijan? Los voy obteniendo con la suma de los dos anteriores. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, estamos diciendo que las sucesiones a fin de cuentas son funciones de variable entera, positiva o son los números naturales. Por lo tanto, el tema de límites pues se aplica. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Dice, una sucesión tiene límite L, lo cual se escribe de esta forma: límite cuando n tiende a infinito de A subíndice n igual a L, o A subíndice L tiende a L cuando n tiende a infinito, si podemos hacer los términos A subíndice n tan cerca de L como nosotros queramos, tomando L suficientemente grande. Si el límite existe, significa que la sucesión converge o es convergente. De otra manera, diremos que la sucesión diverge o es divergente. Entonces, si se fijan aquí, las sucesiones prácticamente tienden a infinito. Esto ya lo hemos dicho, ¿sí? Son todos los números naturales, entonces pues empiezan desde 1 hasta infinito. Por eso es que nos interesa ver cómo se comportan en el infinito pues, estas sucesiones. Ahora, aquí una cosa muy importante. La gráfica de una sucesión es una función discreta, a diferencia de las funciones de variable real. La gráfica de una función de variable real era ¿qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Continuas. ¿Sí? Continuas. ¿Verdad? O sea, mientras sea continua yo puedo trazarlo de un solo trazo, por así decirlo. ¿Verdad? En cambio, las sucesiones son discretos, son puntos. Ahí están las gráficas. Esa sería la gráfica de dos sucesiones. ¿Ya se fijaron? Son con puntos. Ahora, lo que podemos ver aquí es que estas dos sucesiones son convergentes. ¿Por qué? Porque cuando n va creciendo, si n tiene infinito, vean cómo los puntos se aproximan a un valor L. ¿Sí? Entonces, en este caso serían sucesiones convergentes. Aquí tenemos la definición de límite infinito, prácticamente la misma definición de los límites infinitos de función que habían visto con Cauchy. Y aquí este teorema es muy importante. Recuerden que la gráfica de una sucesión es una línea, es discreta, son puntos. ¿Sí? Pero toda sucesión que la represento de esta manera, f no de x sino de n, porque recuerden, ya dijimos, n es una variable entera, puede ser n, puede ser n, eso ya se los he dicho desde antes de ver este tema, ¿sí? Les dije que esas son variables de variable entera, las variables reales son x, y, z, ¿de acuerdo? Sí. Entonces aquí estoy diciendo que es una función de variable entera, o sea, una sucesión. Pero, ¿qué significa esto? Significa que toda sucesión yo la puedo expresar o la puedo relacionar con una función de variable real. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de conocer el comportamiento de la función de variable real asociada a la sucesión en el infinito, pues puedo saber cómo se comporta la sucesión también en el infinito. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la función 2x más 1, pues ¿qué me van a decir? Pues que es una función lineal. ¿Sí? Pero esta función, si ahora yo la hago de variable
entera positiva, pues entonces va a ser así. ¿Y esto qué es? Pues es una sucesión, si se entiende. O sea, yo puedo relacionar la sucesión con una función de variable real correspondiente, nada más cambiando el espacio de la variable. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de predecir cómo se comporta la función de variable real asociada en el infinito, pues puedo saber cómo se comporta la sucesión. Y aquí lo tenemos. Vean cómo aquí está la gráfica en rojo de la función de variable real, que ya dijimos que es continua. ¿Sí o no? Pero se ven los puntos correspondientes a la función de variable entera, que sería la sucesión correspondiente a ella. ¿Queda claro? No igual. Sí. Bueno, aquí vamos a ver estos teoremas, son exactamente los mismos cuando vieron el límite de funciones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Aquí tenemos este teoremita que básicamente se le conoce como teorema del emparedado. A ver qué significa esquiz. Emparedado, sándwich. Emparedado, sándwich. ¿Sí? ¿Cómo es este teorema? Fíjense, yo tengo tres sucesiones. A, N, B, N y Z. Estas sucesiones siempre se va a cumplir que la primera es menor o igual que la segunda menor o igual que la tercera en los enteros. ¿Sí? Entonces, si el límite de la más pequeña, cuando n tiende a infinito, es igual al límite de la mayor, cuando n tiende a infinito, y estos son iguales a un valor, entonces el de la del medio va a ser igual a ese límite. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Si se fijan cómo la azul es la de la más grandota, la de C, la negra, la de A, que es la más pequeña, y qué pasa, que B, que es la intermedia, siempre va a ser menor o igual que la última, pero mayor o igual que la primera, pero la primera y la tercera, o la primera y la última, cuando n tiene infinito, se aproximan al mismo valor. Y entonces la segunda, como está entre ellas, también se va a aproximar a ese valor, como que las va a aplastar, como que las aplasta. Por eso se llama problema del emparedado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué es? Les dije que investigaran. ¿Qué es? ¿Le dije? Está cargando el teléfono. ¿Se ve? Les dije que investigaran. ¿Para qué? Se nos van a bajar mi tax, voy a volver a salvar. Aquí está lo que comentaban. Bueno, este teorema tiene que ver con la composición de funciones. Vean, es una función compuesta. Dice, si el límite cuando n tiene infinito de a sobre índice n es igual a n y la función f es continua en L, entonces el límite cuando n tiene infinito de f de a de n es igual a f de n. Esto básicamente es la regla de la cadena, son los teoremas de límites también que vimos. Ahora, hay dos sucesiones muy importantes que propiamente no las analiza así el libro. Y estas son la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. ¿Sí? La sucesión aritmética, esta es su fórmula. Si mal no recuerdo. Y la de la geométrica es así. A ver, vamos a ver. Google. De modo. Tenemos que recurrir ese estado.
sucesión geométrica y lineal. Esto no le hagan caso. Ya aquí te lo ponen para hacerte flojo. Ya no investigues, ya te lo di. Mira, aquí está. ¿Sí? Y empiezas con tu es que según la IA era esto. No, investiga. Investiga, no le creas a esto, por favor. ¿Sí? No le creas. Investiga. Sí, porque ya la idea es hacer cada vez más a la gente poco pensante, poco analítica y luego. Esa es la idea de eso. Aquí están las formulitas, miren. Esta es la aritmética y esta es la geométrica. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esas anótenlas porque no vienen en el libro. Vamos a comentarlas. A ver, ¿qué onda con la sucesión aritmética? Bueno, la característica de una sucesión aritmética es que todos sus elementos llevan un orden tal que la diferencia de un número con el anterior siempre es la misma. Siempre es la misma. Si la sucesión de números tiene esa característica, que la resta de uno con el anterior siempre sea la misma que en los otros, entonces es aritmética. Por eso es que hace ratito, ¿se acuerdan que era esta, creo, no? ¿Cómo era? Era 3, ¿no? 4, 5, 6, ¿sí están de acuerdo? Esta es aritmética, ¿por qué? Porque la diferencia entre 4 y 3 es 1, entre 5 y 4 es 1, entre 6 y 5 es 1. Es aritmética. ¿Sí? Y esa diferencia viene siendo esta de. Obviamente n es el lugar del número. El primero, el segundo, el tercero. ¿Sí se entiende? ¿Y quién es este? El término primero o el primer elemento. ¿Sí? El primer elemento. Por eso es que hace ratito le puse 3 más n menos 1 por 1. Y entonces al hacer la cuenta, ¿qué te queda? N más 2. ¿Sí se acuerdan qué era eso? ¿Sí? Es la más sencillita. Bien. Ahora, ¿qué es una sucesión geométrica? Una sucesión geométrica es aquella donde la secuencia de números es tal que el cociente o la razón de un número con el anterior siempre es el mismo con todos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Perdón. Esta es geométrica. ¿Por qué? Porque 8 entre 4, 2. 16 entre 8, 2. 32 entre 16, 2. 64 entre 32, 2. Y ese cociente es la razón R. Eso viene siendo R. Entonces, si yo quisiera sacar la formulita para estos números, sería así. ¿Quién es el primero? 4. ¿Cuánto vale la razón? 2. A la n menos 1. O lo que es lo mismo, 4. A ver, pero esperen. Sí. Sí, muy bien. 4 por 2 a la n por 2 a la menos 1. ¿Sí están de acuerdo que este 2 a la n menos 1 es 2n por 2 menos 1? Acuérdense que si se multiplican los exponentes se suman. ¿Es lo mismo, no? No igual. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 2. ¿Por qué? Porque 4 entre 2 me da 2. ¿Se entiende? Y aquí me va a quedar por 2n. Y luego le doy su ¿qué? Su manita de gato.
¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? No oigo. Sí. A ver, vamos a ver si es cierto. Con n igual a 1 me da 2 al cuadrado, 4. Con n igual a 2 me da 2 al cubo, 8. Con n igual a 3 me da 2 a la cuarta, 16. ¿Ya se fijaron? Ahí está. ¿Cómo está eso? No oigo. Pregunté cómo está eso. ¿Cómo está? Entonces, fíjate, una sucesión es convergente si la razón, ya vimos que así se llama R, si la razón es un número entre menos 1 y menor o igual que 1. Si es así, entonces va a ser convergente. Y es divergente para cualquier otro valor. Y aquí está. ¿Qué significa? Significa que el límite cuando n tiene infinito de la R a la n, si R, o sea la razón, así se le llama, la base de la potencia de n es un número entre menos 1 y 1, me va a dar 0. Si es 1, pues va a dar 1. ¿Sí? Bien. Otro concepto. Una sucesión se dice que es creciente si al aumentar n los elementos van haciéndose más grandotes. Creo que eso es muy claro, ¿no? Y decreciente al revés. Al aumentar n, los valores de los elementos se van haciendo más chiquitos. Acuérdense que n corresponde al orden del elemento. ¿Sí o no? Si n es igual a 1, pues es el primero, con n igual a 2 es el tercero. No hay más. Sí. Bueno, aquí habla acerca de las sucesiones que están limitadas superiormente o inferiormente. Sí va a haber una especie como de cota, aunque yo ya quisiera por lo menos hacer unos ejercicios. Aquí nos dice, bueno, este teorema dice, una sucesión monótona, dice, cualquier sucesión limitada y monótona es convergente. A ver, entonces vamos a ver a qué se refiere a que sea una sucesión limitada. Una sucesión limitada superiormente significa que va a haber un número más grandote que cualquier otro de los elementos de la sucesión. ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias se dice que la sucesión va a estar acotada superiormente. Si hay un número que siempre sea más pequeño, que cualquiera de los elementos de esa sucesión, significa que va a estar acotada inferiormente. Bien más. Vamos, aquí están los ejemplos. Sale, análisis 4. Ya luego al ingeniero le haya hecho el ojo, ¿no? Pero bien, ¿cómo así? ¿Pero si le vas a echar ganas o no, ingeniero? ¿Eh? Sí. ¿Te vas a dejar grano? No sé todavía. ¿De cuánto que quisieras echar? A lo mejor de dinámica. ¿Sí? Porque este semestre no la pude meter y. Mira. ¿Con quién? No sé qué profesores de dinámica. No vas a meter una debate. No, pues esa me espero porque usted. ¿Te vas a echar ganas? Sí. Vas a echar ganas. Es que ya me gustó, pues sí, pero échale ganas. ¿Cómo? ¿Sí va a dar ¿Sí o no? No sé, voy a pedir. ecuaciones? Bien, entonces fíjense. A ver, es AN igual a N más 1 sobre 3N menos 1. Me pide que encuentre los primeros 5 términos de la sucesión. Miren, aquí yo utilicé también en su momento la palabra término, pero después la cambié por elemento y les explico por qué. Porque la palabra término va más acorde con las series, y las series son las siguientes. ¿Sí? En cambio, aquí no son términos, aquí son elementos. Por eso a mí me gusta más utilizar la palabra elemento, pero lo podemos utilizar de forma indistinta. ¿Sí? Bien. Entonces,
Fíjate, yo empiezo con n igual a 1. Con n igual a 1 obtengo el primer elemento. ¿Sí? Y esto va a ser 1 más 1 sobre 3 por 1 menos 1. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Acuérdate que n es ¿quién? N es el valor que toma la variable de la sucesión, que son los enteros, los naturales. Y también me da el orden, porque es el primero. El primero. Y entonces el primero, ¿cuánto va a valer? 1. ¿Sí o no? Ahora, con n igual a 2, obtengo ¿qué cosa? El segundo. Y entonces va a ser 2 más 1 por 3 por 2 menos 1. ¿Vale? ¿Cómo? 3 por 1 más 1. Ah, sí. Y es 3 por 1 menos 1. No se significa que le vamos a dejar esto. Porque no A ver, está ¿cómo? No, es quizá la fórmula. ¿Cuánto vale n? 1. ¿Sí está bien, no? Sí, sí, está bien. Entonces, ¿cuánto me va a dar aquí? 3 quintos. Con n igual a 3 sería el tercer elemento. Que sería ¿quién? 3 más 1 sobre 3 por 3 menos 1. ¿Sí o no? ¿No oigo? ¿Y esto cuánto me da? 4, o sea, un medio. ¿Sí? Y luego con n igual a 4 prendía el cuarto. 4 más 1 sobre 3 por 4 menos 1. ¿Cuánto me da? 5 onceavos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues ahí está. Pues vamos a tener que dejar hasta aquí, chavos. ¿Cómo vamos para el examen? ¿Recuerden?